Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos en este viernes de la cuarta semana de Cuaresma a hacer nuestra oración. Y en concreto, pues pensando hoy ya tan cercana la pasión del Señor, quedan semana y pico, yo quería que nos paráramos hoy a contemplar en concreto unas ideas, ¿no? sobre cómo podemos mirar a Jesús, al Señor. Ten en cuenta que estamos ya pues a las puertas de esa Semana Santa, prácticamente, aún queda. Y queremos contemplar la pasión. Queremos meternos en esas escenas, intentando, como siempre se nos ha recomendado, ser un personaje más. Y yo quería que hoy lo hiciéramos pues mirando a Jesús. Se ha intentado en muchos momentos de la historia de la fe representar el rostro de Cristo. Incluso pintores, ¿no? Pues lo imaginaban de una manera, sin tener ninguna descripción en el Evangelio, ¿no? Y por tanto no saber, o sea, cómo era el Señor. Uno se lo puede imaginar y cada uno, yo creo que es bueno que se lo imagine a su manera, ¿no? La única que tenemos dato, por así decirlo, y dentro de la tradición de la Iglesia, de la tradición más bien, ¿no?, que es la Sábana Santa, ese rostro que se ve ahí, sabiendo que no tenemos la certeza absoluta de que es la sábana propiamente del Señor, pero vamos, parece que tiene toda la pinta, ¿no? Es decir, en el sentido de que no lo pongo en duda, pero no hay una autentificación, simplemente tiene todos los datos y parece que es claro, ¿no? Pero bueno, ahí se ha reconstruido un rostro del Señor, ¿no? Y hemos querido verlo, ¿no? Da igual, porque lo importante es que nosotros miremos al Señor, las facciones, los gestos, la mirada, el color de los ojos, eso imagínatelo como tú quieras. Piensa que es un varón de aquella época y un varón de Israel, y hay un prototipo, ¿no? También hay una de cómo eran, ¿no? Pero aún así sí que queremos fijarnos en lo que el Evangelio aparece, más que nada de cómo los demás miraban al Señor. Y me acuerdo, iba a empezar aquella escena ya al final de la vida del Señor, cuando el Señor se va, la ascensión, los apóstoles le han acompañado en Galilea y ven marcharse al Señor después de que los ha bendecido. Se quedan mirando al Señor y después ya al cielo. Hasta que le aparecen los ángeles y les dicen: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Jesús ya se había ido, pero seguían allí. Los ojos de los apóstoles habían quedado fijos, yo diría, en el lugar por donde Jesús se había marchado. Y los ángeles, tuvieron que advertirles que la vida continuaba, que ahora el Señor les había pasado a ellos el testigo para que ellos siguieran la obra de Cristo. Una buena tarea, no fácil, ¿no? Y el mensajero de Dios no pretendía con esa advertencia disminuir el interés de aquellos hombres por su maestro, pero sí, quizás yo diría que les quería hacer pensar que a partir de entonces tendrían
que aprender a mirar o a ver a Jesús de otra manera, a encontrarse con Él, con su mirada, en otras cosas, en los demás, en las cosas de la vida ordinaria, porque ya Jesús no estaba presente, ya se había marchado al cielo. Era como decirles: mirad ahora a Jesús aquí en la tierra de otra manera. El mismo San Pablo, yo creo que entendió muy bien el deseo de aquellos apóstoles, porque también él anhelaba estar con Cristo, verle cara a cara. De hecho, él se había encontrado con él, con el Señor, camino de Damasco. Aquella voz de Cristo que le reclama a Pablo, a Saulo entonces todavía, le reclama y le pregunta por qué le persigue. Puestos a escoger también, prefería a San Pablo seguir el tiempo que Dios quiera contemplándole como un espejo y borrosamente. Y si así podía ayudar a otros a vivir en esa luz. Y el mismo San Pablo aconseja, con la fuerza del ejemplo y con su palabra, que mientras estén aquí en el mundo, no dejen de mirar al cielo, donde está Cristo. Y les dice de esta manera tan bonita: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, de Dios. Buscad las cosas de arriba. Suena muy bien en latín: cursusum sunt quaerite. Buscar las cosas que son de arriba. Queremos hacer nuestro también este grito. Y tenemos que aprender. Y en ocasiones nos descubrimos con la mirada baja, quizás demasiada puesta en las cosas más pequeñas y pasajeras, y echamos de menos una mayor agudeza para dar con el papel que Cristo desempeña en cada uno suceso de la existencia. Amamos este mundo que es el nuestro, el lugar donde nos encontramos con Dios. Desearíamos, tú y yo, ¿no?, tener como más facilidad para percibir la mirada de Jesucristo mientras nos ocupamos de las tareas habituales. ¿Quién no desea buscar más a Cristo en lo ordinario? Encontrarle ahí, en las cosas pequeñas de cada día. Querríamos también que los demás pudieran ver en nosotros a Cristo. Nos ilusiona la maravillosa posibilidad de hacer presente a nuestros amigos el rostro de Jesús. Y me viene a la cabeza, perdonad, hago un paréntesis, me contaba un sacerdote hace años que había un amigo, un sacerdote, que tuvo una conversión que le conmovió muchísimo, ¿no? Y me decía que la conversión vino estando en Fátima, Portugal. Él me contaba, había ido allí, ha estado unos días rezando y de descanso, casi como una especie de ejercicios espirituales, para hablar con la Virgen y con el Señor de su situación. Estaba pasando una mala época, un mal momento, incluso con ciertas dudas de su vocación. Problemas en la parroquia, problemas en la familia, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y buscaba la paz, aclararse, ¿no? Entonces me contó que había estado allí y que se unió a un grupo de otros sacerdotes que también hacía ejercicios espirituales, dirigidos por un religioso, ¿no? Y cada tarde iban a la capeliña y allí conservaban la misa con gran paz. A él le conmovía mucho aquella misa porque estaban junto a la Virgen, había pueblo, pero no había mucho pueblo, era una época en que Lourdes había menos gente, pero sea como sea, la paz se respiraba. Y él decía que cada día se fijaba en un sacerdote que no conocía de nada, es más, yo creo que no era ni de su país,
que concelebraba. En Lourdes se puede concelebrar, ahí arriba está el altar, ¿no?, en la capeliña, y el pequeño presbiterio, y abajo, para zonas de sacerdotes, hay unos bancos, corridos, donde los que concelebran, son muchos, también están abajo. Y este sacerdote, el que se fijaba, se sentaba siempre muy cerca de la Virgen. Seguía la misa con gran cuidado, pero no dejaba de mirar a María, como viviendo la misa a través de la Virgen. Y él, desde el primer día, se fijó, ¿no?, en cómo miraba a la Virgen. Y aquello le conmovió tanto que le removió por dentro, para darse cuenta de que su vocación, y él me lo contaba así, tenía que estar fundamentada en mirar a Cristo, mirar a María. Y a veces había perdido la mirada de Cristo, había dejado de mirar a Cristo para ocuparse de las cosas de la tierra. Cosas que eran buenas, pero que le dejaban de estar, le ocupaban y que le impidían mirar al Señor. Descubrió aquello de que tengo que estar más en el Dios de las cosas que las cosas de Dios. Y cuando descuido al Dios de las cosas de Dios me acaban cansando. Vultum Domine requiram. Señor, quiero ver tu rostro. Buscaré tu rostro, Señor. Que busco tu rostro. Que aprenda a encontrarlo y a mostrarlo. Que sepa descubrirte en las cosas corrientes de mi vida. Que te advierta también realmente que eres tú. Y a veces podemos escuchar aquel reproche, entre comillas, de San José María, que decía: ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Purifícate, clarifica tu mirada con la humildad y la penitencia, y luego no te faltarán los limpios luces del amor, y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya, Él. Y si tú y yo nos metemos un poco más en las ocasiones en que aparece en la Sagrada Escritura la mirada de Jesús, conmovedora, conmovida, afectuosa, benévola, penetrante, que conoce la intimidad de cada persona, una mirada que enseña y corrige, o que mueve al arrepentimiento, creo que nos vendrá muy bien. Y aquí me paro en 3 personas: la Virgen, Verónica, según la tradición, y Simón de Cirene. La Virgen. Y dice la tradición en el Vía Crucis, ¿no?, y me parece muy lógica por otra parte, ¿no?, que Jesús, después de levantarse de su primera caída, se encontró con María Santísima. No dice nada el Evangelio, como te decía, ¿no?, pero sí que la tradición, y en algo está basada la tradición, nos cuenta que Jesús se encontró en el camino del Calvario con la Virgen. Con inmenso amor, dice San José María en ese comentario suyo del Santo del Vía Crucis, con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. Debería ser, claro, evidentemente pensar que a mí siempre me ha conmovido pensar, ¿no?, como la primera mirada de Cristo recién nacido, así un niño puede ver, porque todavía le cuesta ver porque tiene que terminar de formar bien los ojos, pero un niño, la primera mirada fue el rostro de la Virgen. ¿Os imagináis? Jesús, niño recién nacido, mirando, ¿y qué ve? El rostro de su madre. Bueno, ¿qué vio Jesús en la cruz? Entre otras cosas, ¿qué le consoló? El rostro de María. Y en el camino del Calvario, lo mismo. Ella, con ese inmenso dolor que acepta, María se queda al lado de Jesús. Y yo sé que si tú y yo
avanzan por este camino de identificarnos con la voluntad del Señor como la Virgen, de mirar al Señor y consolarle como la Virgen, nos ahorraremos muchos pequeños disgustos. No nos ahorraremos dolores en esta vida, pero sí esa soberbia de quien entiende los dolores como un puro victimismo, como algo donde parece que soy incluso en el dolor protagonista, y solo en el dolor soy víctima. María siente un dolor enorme, ¿no?, cuando ve a su hijo así. Aquella espada que Simeón le anunció ya en el momento en que le presentan, no la abandona nunca María. Y es consciente de que todo sufrimiento y también toda alegría solo puede tener su causa en relación con Cristo. La Virgen enseña que en las amarguras y en los pequeños disgustos, los que sean, hemos de buscar y descubrir el rostro de Cristo, y como consecuencia estaremos siempre llenos de paz, incluso en medio del dolor. Hay que buscar el rostro de Cristo. Vultum tum domine requiram. Señor, quiero ver tu rostro. Quiero ver tu rostro. Me paro en Verónica. Como te dije antes que recordar, la tradición no lo cuenta. Perdón, la escritura no lo cuenta, pero la tradición sí. Y habla concretamente que aquella mujer sale al paso. Seguramente vivía en aquel recorrido del Vía Crucis, y escuchó los gritos, escuchó todo, la algarabía que había, el lío que había, y aquella mujer sale al encuentro del Señor. Lo tiene que hacer. Quizás ni siquiera ella se había planteado ese modo, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y ella solo pretendía, ¿no?, pues aliviar a aquel hombre sufriente, y aliviarlo limpiándole la cara, su rostro, quitarle, ¿no?, pues no sé, dejarle un poquito más, que pudiera ver más, porque pues es que yo creo que si la Verónica se puede aplicar toda esta idea, ¿no? Ella realizó esa aspiración que tienen los santos a lo largo de la historia, una aspiración que, en su caso, por su bondad sencilla, porque su corazón de mujer buena no se deja contagiar por la brutalidad de los soldados, ni por la amargura, ni por la soberbia, quiere decir, ella no se para ante esa pequeña posibilidad de hacer un servicio, de tal manera que ese acto de amor de ella imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús, Verónica, verdadera imagen. Eso significa su nombre. El rostro de Dios hecho hombre queda grabado en aquel lienzo, sí, pero sobre todo queda grabado en sus entrañas de bondad. El Redentor del mundo da a Verónica una imagen auténtica de ese rostro. El velo sobre el que queda impreso la imagen de María, la imagen de Jesús, es un mensaje para nosotros. En cierto modo nos dice: he aquí como todo acto bueno, todo gesto de amor hacia el prójimo aumenta en quien lo realiza la semejanza al Redentor del mundo. Por eso, claro, los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de comprensión, de bondad, de servicio, deja en el corazón de los hombres una señal indeleble que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo. Esto es muy interesante y muy bonito, yo creo, porque es que todo lo que hacemos bueno, aunque sea muy pequeñito, tiene siempre una repercusión maravillosa. Siempre. Todo lo que hacemos bueno siempre tiene repercusión.
Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión, deja en el corazón del hombre una acción, una señal indeleble. Se arreglan muchas cosas con eso. Así se forma la identidad del verdadero nombre del ser humano. Por supuesto. Es posible que en la vida tengamos ocasión de prestar grandes servicios, es verdad, alguna vez, a otras personas. Es verdad que a veces que puede pasarnos que tengamos que renunciar a algo grande para los demás. Pero se presentan o no esas oportunidades, que las puede haber. Lo normal, lo ordinario, es vivir cotidianamente, y te lo digo con San José María, con un corazón bueno, capaz de compadecerse de las penas de las criaturas, capaz de comprender que para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas de este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento y dejar más tarde amargura y desesperación. Quizás muchas veces lo que más ayuda a las almas a descubrir la mirada amorosa del Señor es ver precisamente cómo los demás, sus discípulos, en medio de las limitaciones, saben advertir que los demás necesitan. Son capaces de descubrir esos detalles que si se pasaran por alto reclamarían, y en cambio solo se agradecen de todo corazón. Que obremos así, con ese sentido sobrenatural, de tal manera que cuando contemplemos el rostro del Señor y al mismo tiempo facilitemos que otras personas lo pueden hacer, aunque pasen tiempo, sepamos descubrir algo especial en eso, ¿no? Y en especial a las personas que tratan al Señor así, tienen algo especial, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera yo diría que el Maestro nos está ayudando a través de esa manera de mirar y de ser. Nos está mirando el Maestro pues, a tener un corazón sencillo, un corazón que valora y admira y quiere a los demás, que un corazón que quiere a sus amigos, que descubre cómo cada una de esas personas refleja en su vez la bondad del Señor, la bondad del Señor. Eso nos enseña. ¿Qué hizo aquella mujer? Limpiar el rostro del Señor. ¿Y qué queda marcado su rostro? Ha quedado en su corazón. El Señor le paga esa bondad suya. Otro personaje de aquella pasión, Simón de Cirene. La escena te la recuerda. Esta sí que está en el Evangelio. ¿Y qué pasa? Simón volvía cansado de trabajar. Y se encuentra con la comitiva y con la que van llevando a un reo. Gritos, empujones, maltrato. Y Simón seguramente se iría de allí, se escabullaría, porque no vaya a ser que... Y de pronto, como Jesús ya no puede más, lo cogen y le dicen: lleva la cruz del Señor, de Jesús, de este condenado. Y Simón intenta, ¿no? Dice que le forzaron, con lo cual quiere decir que tuvo que... No querría, ¿no? Bueno, claro, yo creo que cuando Simón ve el rostro del Señor y coge la cruz, ese encuentro que llama así inopinado con la cruz, claro, Simón se queda impresionado, aunque no debió ser un cambio repentino, sino gradual. No es arriesgado suponer que tuvo que ver con el rostro de Jesucristo. Claro, aquella mirada amable, agradecida, pacífica, yo creo que a él le conmovió. Podríamos decir que Simón de Cirene al principio se disgusta, porque simplemente ve, pero después mira
y descubre que compartir la cruz con ese condenado vale la pena. Lo que al principio parecía como un inconveniente que se interponía entre él y el descanso fue progresivamente transformado por el rostro de aquel hombre, con una oportunidad única que terminó por cambiar su vida. Tanto es así que cuenta en la Sagrada Escritura que sus hijos eran cristianos. Alejandro y Rufo. Para él fue un encuentro inesperado y no querido con la cruz, como Señor. Y ese encuentro le cambió la vida. Hay otro momento, ¿no? Otra mirada, que me parece que es impresionante, que es el momento del juicio. Cuando dice el Evangelio que el Señor miró a Pedro, después de negar. Lo dice expresamente, en medio del juicio y en medio de todo aquel barullo que había, en medio de las acusaciones y en medio de todo, Jesús es capaz de ver dónde está Pedro y mirarle, porque Pedro había negado al Señor, cosa que Pedro dijo que no iba a hacer, pero lo hace. Y aquella mirada compasiva, yo creo que misericordiosa del Señor, a Pedro le deshace. Y es cuando dice el Evangelio que después Pedro lloró amargamente, pidió perdón. ¿Le removió la mirada de Cristo? Seguramente. El caso es que Pedro se encontró con Cristo y entendió su pecado. No así Judas, que se desesperó. Vultum Domini requira. 3-4 personas tienen una particular relación con el rostro de Cristo en el camino del Calvario. 2 le buscan. 4 le encuentran. Ninguno de ellos queda indiferente. Ninguno se va de vacío. La Virgen, Verónica, Simón de Cirene, Pedro. De todos podemos aprender. Y deseamos hacerlo porque también tú y yo anhelamos contemplar y ayudar a otros a descubrir el rostro de nuestro camino, ese rostro de nuestro camino ordinario por el mundo. Somos conscientes de que alcanzar todo esto supera nuestras fuerzas, pero no abandonamos este deseo, porque es renunciar al amor y porque sin duda podemos avanzar por este camino. Nosotros es mirar a Cristo, descubrirle. Y descubrir las cosas más pequeñas y más ordinarias de la vida. Yo te animo que estos días, ya tan cercanos a la pasión del Señor, detenidamente cojas el Vía Crucis, cojas los relatos del Evangelio y reces con ellos. Y te metas en el silencio de tu oración y el recogimiento, quizás delante de un sagrario o en tu casa delante de un crucifijo, a contemplar al Señor. No será tiempo perdido. Intenta que aquello, pídeselo al Señor, te remueva el corazón. Que le acompañes, de verdad sí. Es más, que pienses. ¿Cómo puedes tú coger la cruz del Señor? Ayudarle a llevarla. No le dejes solo. Estos días. Agárrala como Simón de Cirene. Límpiale el rostro como Verónica. Acompáñale como la Virgen. Mira al Señor también como Pedro para pedir perdón. Y déjate mirar por Él. Y consuélale, que sufre. Sufre en nosotros. Sufre por nosotros pecadores. Sufre por una guerra injusta. Sufre por tantas personas deportadas. Sufren esas personas que no tienen cada día donde echarse. Acompáñale. Que tu corazón no se quede tranquilo. Y seguro que estos días, de esa manera, pienso, te podrás acercar mejor a ese momento de la Semana Santa, al Triduo Pascual, y quizás vivirlo mejor. Vamos a terminar ya nuestra oración. Lo hacemos, pues, mirando también nosotros al Señor, con nuestros ojos de la carne, y pensando
que nosotros tenemos también que reaccionar ante ese camino del Calvario, que es para nosotros señal de vida interior y que nos hace tanto bien, tanto bien, tanto bien. Pienso en María y le pido a la Virgen que nosotros podamos descubrir también en nuestra vida ordinaria la manera de Cristo que nos dice: cuánto te quiero, cuánto te quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.